sientes que ya estás súper preparado o preparada para una entrevista, que ya sabes todas las preguntas de habilidades técnicas, ya sabes todas las preguntas de habilidades blandas, ya conociste todo sobre la empresa y no sabes qué más hacer para prepararte, en este video te doy 3 consejos indispensables para realmente destacar en una entrevista. Así que vamos con el video de hoy día. Hola, mi nombre es Mariana y si me estás viendo por primera vez, yo estudio finanzas en la Universidad del Pacífico, tengo una maestría en finanzas en London Business School y hace 3 años que trabajo en finanzas en banca e inversión en Londres. Y en esta cuenta te hablo sobre eso, sobre finanzas, sobre banca e inversión, sobre vivir en Londres y sobre diferentes cosas que a mí me hubiese encantado escuchar cuando estaba en la universidad y cuando estaba aplicando diferentes prácticas o trabajos. Y uno de esos es qué más hacer para destacar en una entrevista. Así que hoy te doy 3 consejos que a mí me han dado a lo largo de mi carrera y que me han servido muchísimo al momento de entrevistar. Así que vamos con el video de hoy día. Entonces, ¿cuáles son esos consejos? Número 1, conecta de una manera más personal con tu entrevistador. ¿Cómo lograrlo? Bueno, si es que te van a entrevistar de una manera virtual, lo más probable es que en el calendar invite que te han mandado al momento de agendártelo, salga el nombre de la otra persona, sale el correo de la otra persona, por ahí sacas quién va a ser. Te ganaste lo más fácil. Si es que no es el caso, puedes preguntar a recursos humanos. Lo peor que te pueden decir es no te podemos decir, pero puedes mandar un correo, muchas gracias por la entrevista, ¿podrían por favor decirme quién va a ser mi entrevistador? Lo peor que puede pasar es que te digan no. Si tampoco puedes por ahí y de repente conoces a alguien en la empresa, podrías empezar a preguntar, ¿tú sabes quién hace las entrevistas? Y ir por ahí. Y si ya no es el caso, bueno, entonces este consejo no aplica para ti, pero si es que sí sabes quién va a ser, entonces mira de esa persona, mira el perfil de esa persona en LinkedIn. LinkedIn va a ser tu mejor amigo para estos casos. E intenta ver con esa experiencia que tiene la otra persona, qué es lo que, con lo que tú puedes conectar, qué es lo que han hecho similar, qué es lo que han hecho igual. De repente fue a tu misma universidad, de repente hizo la maestría en el mismo lugar, de repente llevaron un mismo voluntariado, fueron parte del mismo voluntariado, de repente fueron parte del mismo grupo universitario, ya sea en diferentes universidades, como por ejemplo fue miembro de un grupo de debate y tú también, o ambos fueron miembros de 180 a 180 Degrees, igual que tú, o quizás fundó un grupo en la universidad y tú también, de repente tuvo un pequeño emprendimiento y tú también. ¿Qué es lo que, con qué se puede conectar? De repente estudió, o sea, llevó el CFA, tú también. Por ahí va a haber algo con lo que puedas conectar. Y si no lo hay por ahí, si no, o si no encontraste nada en tu perfil, googlea igual a la persona. A veces pasa que, no sé, estudio o era muy bueno jugando tenis, por ejemplo, y la universidad hizo una publicación sobre estudiar tenis. A mí me pasó, por ejemplo, yo gané un concurso de fotografía en la universidad. Si googlean mi nombre, va a salir el concurso de fotografía de cuando estaba en primer ciclo. Podrías conectar por ahí. Pasa que, no sé, juega algún deporte que también te gusta hacer algo que a ti también. Puedes ir por ahí. Si no sabes el nombre de la persona o si por ahí no hay información en internet, al momento de que te haga la entrevista, siempre intenta buscar cuáles son esas cosas con las que puedes conectar. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo estaba entrevistando acá, para mis prácticas aquí, uno de los entrevistadores me preguntó como, cuéntame alguna experiencia, no sé si era de como que algo difícil o algo, no me acuerdo cuál era la pregunta exacta, pero yo empecé a hablar sobre mi emprendimiento en Perú. Y al hablar de esto, esta otra persona me dijo, ah, sí, yo conozco eso porque mi mamá también es pequeña emprendedora en el país, creo que era italiano. Y su mamá también tenía un pequeño emprendimiento de joyas y empezamos a hablar del emprendimiento de su mamá y yo de mi emprendimiento. Entonces conectas de una manera mucho más personal. Con otra persona igual fue como, ah, sí, yo me fui a intercambio, ah, yo también, ah, no te fuiste tú y hablamos por ahí de ese lado. Entonces intenta buscar siempre esto. ¿Por qué? Porque la persona que te está entrevistando, fuera de recursos humanos, fuera de las entrevistas de recursos humanos, la persona que te está entrevistando para ya ese como departamento, o sea, ya sea tu jefe, ya sea el que va a ser tu colega, al final la pregunta que quiere responder ¿es esta una persona con la que yo quiero trabajar? Si es que estás aplicando para banca de inversión, ¿es esta una persona con la que yo me quiero quedar hasta las 12 o 1 de la mañana trabajando en la oficina? Entonces, lo que te va a ayudar acá es ser una persona agradable, ser una persona que caiga bien. Y una de esas maneras de lograrlo es conectando de una manera más personal con otra persona. Entonces, ese fue el consejo número 1. Intenta siempre ver como por ahí cuáles son estos vínculos que puedes generar. Número 2, siempre, siempre, siempre ten preguntas listas para el final de la entrevista. Ya sea para que te están entrevistando para la universidad o te están entrevistando para un trabajo, pregunta cosas
No sobre el proceso, no sobre, me puedes decir cuándo me van a llamar, me puedes decir como cuál es el siguiente paso. Ya, sí, son válidas, pero no son lo que te va a hacer destacar. Las preguntas, creo yo, que te van a hacer destacar son, de nuevo, esas preguntas más a nivel personal. Por ejemplo, cuando yo estaba entrevistando para estudiar en el BIES, a mí me entrevistó un chico que era un exalumno del BIES que había egresado en el 2015 y yo postulé en el 2020. O sea, ya eran como 5 años, 5 o 6 años. Y me decía, como yo he hecho tipo 10 entrevistas porque hacía una o dos cada año. Y mi pregunta fue como, me has contado, me dijiste que egresaste en el 2015 y que has venido entrevistando desde entonces y entrevistas todos los años. ¿Qué hace que sigas motivado a entrevistar y sigas motivado a seguir vinculado con la universidad? Entonces, intenta ver desde lo que te han contado, desde en algún momento te ha soltado algo de información, engancha por ahí, conecta por ahí. Ay, ¿me podrías decir qué es lo que más te gusta de tu trabajo y cómo se ve un día a día para ti? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hace que alguien de los analistas con los que has trabajado destaque? O sea, más como preguntas generales, enfócalas en la otra persona, enfócalas en la perspectiva de la otra persona y qué te puede contar desde su punto de vista. ¿No? A todos nos encanta hablar sobre nosotros mismos y cuando a alguien le preguntas más como sobre esa otra persona, más que sobre la empresa, más que sobre como el proceso, sino como la experiencia de esa otra persona, vas a conectar mejor. Y número 3, que me le dio una profesora en la universidad, es manda un thank you email, un mensaje de agradecimiento. Los bonus points que te van a dar, los brownie points que vas a ganar, increíble. A ver, no te va a restar no mandar un mensaje de agradecimiento, pero creo que sí suma mucho en el sentido que quedas presente en la mente del entrevistador. ¿Cuándo mandarlo? No lo mandes tan inmediato, espera un momento, como de repente 1 hora, 2 horas, y de repente antes de los 2 días, tampoco lo mandes una semana después, pero en algún momento yo creo que entre 1 o 2 horas a 48 horas estás bien. En el que digas gracias por tu tiempo, fue súper interesante haber conocido de esto que hablamos, gracias por haberme explicado esto, aprendí mucho en esta entrevista sobre esto y espero que sigamos en contacto. Listo, ya está, no necesitas más, no necesitas rogar por el trabajo, no necesitas más. Y con eso vas a quedar en la mente de otra persona. Y va a ayudar sobre todo si es que a veces, cuando te entrevista alguien que está como en ese puesto o alguien como que no viene del área de recursos humanos, esa persona tiene que igual llenar un reporte, tiene que, o sea, dar un feedback sobre la entrevista. Y a veces, o a mí me ha pasado del otro lado, que te olvidas, tienes 50.000 cosas que hacer y va ese feedback a la lista de cosas pendientes y lo haces en un momento en el que no estás pensando en eso. Si alguien me manda un mensaje de thank you note, digo, ay, la entrevista, hago su feedback ahorita y te queda presente ahí. O si en algún momento en la entrevista dice algo más de feedback, sí, me mandó un mensaje de agradecimiento, lo que él demuestra que realmente está interesado. O sea, creo que igual te va a sumar puntos. Y aunque no sea de repente el determinante, el factor determinante si entras o no entras, definitivamente es un factor determinante para quedar bien con la otra persona. Así que esos han sido mis 3 consejos de, aparte de prepararte súper bien para las preguntas técnicas, para las preguntas blandas sobre conocimiento de la empresa, esas 3 cosas creo que van a marcar la diferencia entre una buena entrevista y una entrevista que el entrevistador recuerda. Así que si tienes alguna duda, pregunta, comentario, como siempre, déjamelo saber abajo. Espero que el video de hoy te haya ayudado y nos vemos en el siguiente video.